dar inicio a la conferencia. ¿Sí se escucha? Sí. Vamos a dar inicio a la conferencia. Primero que nada, a nombre del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la división, le damos la más cordial bienvenida. La desmañanada, que la vamos a aprovechar muy bien. Agradecemos a las maestras aquí presentes. Me voy a permitir leer el currículum, una síntesis curricular. La maestra Noemí Concepción Pérez Villegas es licenciada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en Derecho Civil, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría en Derecho, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene distinguidos cursos y su experiencia laboral es en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juzgado de lo Familiar, desempeñando archivista con carácter de interina, auxiliar de correspondencia con carácter de interina, como secretaria proyectista de primera instancia, y desde el mes de octubre del 2013 la fecha pertenece al trabajo académico de la Facultad de Derecho como profesor de asignatura de división de la Universidad Abierta de la UNAM en las materias de familia y sucesiones y derecho sucesorio, y ha impartido diplomados en la División de Universidad Abierta, por supuesto, en Derecho Civil y Familiar. Le agradecemos su presencia, maestra, y pues una querida maestra que yo creo que todos ustedes muy bien conocen, pues es la maestra de Carmen Montoya. Ella realizó estudios de su licenciatura, especialidad, maestría, doctorado aquí en la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la UNAM en las diferentes materias de Derecho Civil, asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, subdirectora de convenios y contratos de la Dirección General de Estudios de Integración Universitaria de la UNAM, es directora general de la firma Guisa Montoya Gutiérrez, es directora del Seminario de Derecho Civil. Nos van a apoyar con la conferencia intitulada Reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal del 5 de febrero de 2015, relativas al levantamiento de nueva acta para el reconocimiento de la identidad de género. Les damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso para Vamos a empezar. Nuevamente no tenemos los medios electrónicos, pero pues en nosotros podemos quedar. Les agradezco mucho que estén el día de hoy con este tema, con las reformas en cuanto a la materia de la emisión de la nueva acta, en el caso de las personas que han decidido cambiar de género desde el punto de vista, a lo mejor no tanto en el aspecto fenotípico, pero sí desde el punto de vista del derecho, que esa es ahora la situación real. Miren, agradezco también la presencia de ya vi varios maestros. Maestra Sara Arellano, le agradezco mucho la desmañana porque yo sé que no es, así es que me siento doblemente comprometida. También, maestra, por favor, muchas gracias por asistir. Y el maestro que está también de aquel lado, muchas gracias. El tema es realmente, creo que nos va a generar una serie de reflexiones, porque ya cuando se hizo la reforma en el 2008 teníamos una serie de problemas. En la actualidad, con esta nueva reforma, en donde será tan sencillo llegar al registro civil y solicitar el cambio de sexo en el acta de nacimiento, y podrán emitir una nueva acta de nacimiento sin siquiera haber cumplido con el protocolo que para la reasignación de sexo existe. Entonces, es una
la simple decisión de la persona por la sola manifestación de voluntad. Para poder entrar al tema hemos tratado de referirnos a algunos conceptos antes de analizar cada uno de los temas que hemos planteado en la exposición. Más o menos en forma sencilla, el sexo nosotros lo manejamos, el concepto de sexo, condición orgánica, masculina o femenina, de los seres vivos y de las plantas, y podríamos decir también del género animal, en donde nosotros, los seres humanos, estamos ahí, pero obviamente seres humanos racionales. Ahora, encontramos, dando un salto rápido al tema para poder entrarlo y abordarlo, dentro de las diferentes, no podríamos decir ya ni enfermedades, ni disfuncionalidades desde el punto de vista del sexo o del género, porque también eso ha avanzado en la ciencia, y la parte de la psiquiatría y de la psicología que manejan estos conceptos nos dice que las características de las personas transexuales, que es a los que de una u otra manera les interesó mucho más este tema, es que la persona presenta una morfología normal y adecuada del sexo que se le atribuye en su nacimiento, pero tiene un sentimiento intenso y una profunda convicción de pertenecer al otro sexo. Fisiológicamente, fenotípicamente, le vemos perfectamente limitado su sexo, pero la persona tiene un sentimiento intenso y una profunda convicción de que no pertenece a ese sexo que le dio la naturaleza, sino al otro sexo. Hay una disociación entre la mente y el cuerpo, entre el sexo morfológico y el sexo psicológico. Demanda entonces esta persona por todos los medios un cambio a la apariencia física mediante tratamientos hormonales e intervención quirúrgica para hacer su cambio de sexo. Pero sabemos que efectivamente se hacen este tipo de intervenciones quirúrgicas y se logra tener la apariencia desde el punto de vista fenotípico del otro sexo, pero genotípicamente eso no podemos cambiar. Desde el punto de vista genético, se nace con un sexo y se muere con ese sexo. A pesar del tratamiento hormonal, no se logra cambiar, ¿no? En ese sentido. Entonces, para el proceso de reasignación de la concordancia sexogenérica, se emitió desde el punto de vista de la psicología, de lo que hicieron ustedes, y de la psiquiatría, todo un protocolo de trabajo, y tiene diferentes fases que en el diagnóstico se van realizando en tiempo. O sea, no se va a cambiar el concepto de género de un día para otro, sino, de acuerdo con este protocolo de trabajo, encontramos una primera fase que es el diagnóstico, para determinar que precisamente la persona tiene esa disociación entre su sexo, su género, que tiene asignado desde su nacimiento, con su pensamiento, con el querer pertenecer al otro sexo. Y ese diagnóstico genera entonces, una vez que se determina que tiene esa situación, entonces pasamos a una psicoterapia, que normalmente en esta etapa es responsable un psiquiatra o una psicóloga. Yo considero en ese sentido, bueno, el protocolo habla de que sea psiquiatra y psicóloga indistintamente, o psicólogo el que lo maneje. Desde el punto de vista de la Facultad de Medicina, platicando con el área respectiva, pues ellos señalan que el tratamiento más adecuado sería de un psiquiatra, para poder determinar ese diagnóstico y además someter a la persona a una psicoterapia. Si después de encontrar de 3 meses que la persona continúa, después de estar sometido a ese tratamiento psiquiátrico, continúa con esa disociación entre su mente y su cuerpo, entonces pasa a una valoración endocrinóloga y se le da un tratamiento hormonal. En ese tratamiento hormonal, el responsable debe ser un endocrinólogo, y la duración de ese tratamiento es de 1,5 años a 2 años para poder ir estructurándolo y un poco adecuar su fisonomía con lo que su mente tiene pensado y que pertenece o es del otro sexo. Desde luego, este tratamiento endocrinólogo va generando, porque es aplicación hormonal,
va aplicando o va generando una serie de cambios en el cuerpo de la persona, y ya sea, por ejemplo, si es de un hombre a mujer, entonces va teniendo la disminución del vello en la parte corporal, en el torso y en el tórax, y entonces va teniendo la colocación de tejido adiposo en ciertas partes del cuerpo para poder ir transformando lo más paulatinamente su fisonomía, o sea, desde el punto de vista, repito, fenotípico. Después, ya que tenemos ese tratamiento endocrinólogo, se pasa a lo que el protocolo nos determina, a una experiencia de vida real, es decir, aquí el responsable va a ser el paciente exclusivamente, pero con la vigilancia, estructura y de una otra manera con el apoyo del psicólogo y del psiquiatra para verificar si efectivamente, una vez que va teniendo ya toda ese tratamiento endocrinólogo, efectivamente empieza a tener el rol dentro del núcleo social, familiar y laboral donde se desempeña con el rol del otro sexo. No vamos a entrar a esa estructura porque ustedes ya saben que todos los seres humanos, hombres y mujeres, dentro del desarrollo de la vida social, familiar y laboral, cumplimos determinados roles, nos guste o no. Entonces, cuando ya está sometido a este tratamiento de acuerdo al protocolo, tiene que cumplir con esa fase. Y esta fase de experiencia en la vida real lo hace responsable a la persona de verificar si efectivamente en este cambio de roles se siente a gusto, no se siente frustrado, no entra en depresiones, etc. Y se está llevando un expediente clínico para verificar sus reacciones en ese sentido. Si una vez que la persona cumple esa etapa y considera que es adecuado o que efectivamente se siente ahora sí dentro del sexo que él consideraba que es, aunque fenotípicamente no lo era, puede pasar, porque es una decisión, a la cirugía de reasignación de sexo para cambiar desde el punto de vista de su aparato reproductor del sexo femenino al sexo masculino. Y en los avances que se han tenido en este tipo de cirugías encontramos que siendo, por ejemplo, del sexo masculino al femenino, pues obviamente ustedes comprenderán, viene desde luego la cirugía por donde la persona se deja de tener el aparato reproductor masculino y se hace otra cirugía para que en la apariencia, a la vista, llegue a tener un aparato reproductor femenino, lo más parecido posible. En esto ha avanzado la ciencia como no tienen idea, nos asombra verdaderamente porque en las imágenes, que no hemos estado desde luego en una cirugía, pero en las imágenes que presenta la Facultad de Medicina de una persona que le cambian el aparato reproductor masculino al femenino, a la simple vista no es fácil determinar si era mujer de origen o era un varón. Y luego también la cirugía en cuanto a los senos para también tener determinado desarrollo, y a la vista no nos da esa imagen de que hubo el cambio, ¿verdad? Hay otros tipos de factores que los médicos trabajan, porque incluso el tono de voz cambia con las inyecciones, con el tratamiento endocrinólogo, pero hay ciertos factores que no se cambian. Por ejemplo, los médicos dicen, viendo a la persona se le puede determinar con algo que no se puede hacer cirugía, y es en la rodilla. La rodilla femenina frente a la rodilla masculina es totalmente diferente. Entonces puede haber tenido un cambio desde el punto de vista de una cirugía, y a la vista, viéndolo el cuerpo desnudo, pues dice uno, y la cara también, pues dice uno, aquí hay una duda. Pero los médicos dicen que la forma en ubicarlo inmediatamente es la rodilla femenina, la masculina, y esa no se puede. Entonces ellos inmediatamente lo pueden identificar. La rodilla femenina es más redondeada, no con tantas expresiones de músculo y de hueso, y eso no se puede cambiar. Es así, una operación de rodilla como lo hacen.
Entonces hacen todo menos eso y ellos, bueno, viéndolo con el endocrinólogo, nos dice la forma como nosotros los ubicamos inmediatamente. Puede ser una cirugía estética preciosa, de tal manera que el que era varón ahora es mujer y estéticamente se ve como mujer y habla como mujer porque le cambió la voz, pero en el momento en que le decimos descubras de la rodilla, podemos ver, subas un poquito la falda, podemos ver si es hombre o mujer. Exactamente, porque ahí sí se cambió, ¿no? Bueno, es un dato, un tip, así que para, ¿verdad? No sabemos en qué momento necesitar. Bueno, para identificar exactamente. Bueno, miren, ahora, eso es el procedimiento que se hace quirúrgico a grandes rasgos, porque pues ni somos muy especialistas, más bien yo soy especialista, yo soy médico, pero es lo que en síntesis les podemos dar información para efectos del aspecto jurídico. Ahora, aquí en México, en el Distrito Federal sobre todo, hay instituciones que llevan a cabo esas cirugías. Como ustedes pueden entender, no lo hacen el Seguro Social, ni el ISSSTE, ni el gobierno del Distrito Federal. Aunque en otros estados, en otros países, sí lo asume el Estado como una responsabilidad, como un tema de salud de la sociedad. Y entonces las cirugías se las hacen. Estas cirugías no son baratas, son caras. Y eso es uno de los factores que llevó a la modificación, que después va a hablar la maestra, porque honestamente para llegar al cambio del acta de nacimiento por la concordancia sexo-genérica, se había hecho como para dirigido a un grupo de personas de la sociedad, de una élite determinada. O sea, necesitas tener dinero para someterte a todos los procedimientos. El endocrinólogo no es barato, tiene un costo alto y además de eso las cirugías tampoco son económicas. Entonces, todo eso, y no es una sola cirugía, son varias. Porque primero para perder el aparato reproductor femenino o masculino según el caso, después para hacer toda la cirugía para que se tenga la apariencia del aparato reproductor que desee, pues entonces es todavía otra cirugía, que son varias intervenciones quirúrgicas para que desde el punto de vista fenotípicamente se tenga la apariencia de ser hombre o mujer cuando genotípicamente tiene otro género. Entonces no es tan sencillo. Bueno, las instituciones, les decía, que llevan a cabo esas cirugías, hemos escogido dentro de ellas las que tienen mayor reconocimiento y que cumplen con el protocolo internacional de psiquiatría. Es el Instituto Mexicano de Sexología, Asociación Civil, vean, puras asociaciones civiles, Sociedad Humanista Integral, es Asociación Civil, y la Asociación Mexicana sobre la Salud Sexual, que es una más conocida y es en donde más se lleva a cabo estos tratamientos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la legislación de la transexualidad? Bueno, en síntesis, se fundamentó cuando se hizo la modificación en el 2008 en el Código Civil para el Distrito Federal. Encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se fundó en el principio de igualdad jurídica que trata esta Declaración Universal, en la Declaración Internacional de los Derechos de Género, que se emitió el 17 de junio de 1995 en Houston, Texas, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1996 de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1976, también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Humanidad de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos en Costa Rica, que es por más reciente, en el año 1981, México se adhirió a esta Convención Americana, en la Declaración sobre la Violación a los Derechos Humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, que se emitió en el año 2006, y desde luego en los principios de Yoga Yakarta, en donde se hizo un seminario internacional en la India, y ahí se aclararon desde luego los principios y alcances e implementación de los derechos y obligaciones a que quedan contenidos los estados en relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Esos podríamos decir, hay muchos más datos desde el punto de vista internacional, pero esos son los datos que desde el punto de vista internacional sirvieron de base.
no solamente para México, sino para también diferentes estados. Encontramos, y yo nada más quiero hacer mención, Alemania, Argentina, Austria, España, Inglaterra, Italia, Holanda y Suecia, y desde luego el Reino Unido, tienen una reglamentación sobre esta materia, con diferente denominación, pero encontramos, por ejemplo, la legislación de Inglaterra, que se solicita el cambio de identidad sin necesidad de hacer un trámite judicial. La de Holanda, que desde el año de 1985 el trámite es exclusivamente administrativo, el Estado se encarga incluso de los gastos médicos e incluso jurídicos. En cuanto la persona se presenta a la instancia correspondiente señalando que tiene esa disociación entre su género desde el punto de vista con el cual nació y con el que él se siente atraído, entra a todo este protocolo que ya dijimos internacional, pero no gasta nada, todo lo cubre el Estado hasta llegar a su emisión de nueva acta si se cumplen esos actos. Cuba también, hay muchos ejemplos en Cuba en donde incluso a menores de edad se les realizó el cambio fenotípico y obtuvo una nueva acta, ¿verdad? Menores de edad, obviamente con la anuencia e intervención de sus representantes legales. ¿Por qué? Porque en casos muy específicos, que tampoco vamos a entrar a ese estudio, se determinaba que existía una conciencia de pertenecer al otro género distinto al que genotípicamente le había dado la naturaleza. Con toda esta información es que llegamos al 2008 y se inserta por primera vez en nuestro Código Civil la regulación del cambio de género, pero con un procedimiento apegado, desde el punto de vista del derecho procesal, apegado a las convenciones internacionales en esta área, a los pactos internacionales en que México ya formaba parte, y desde luego también al concepto del protocolo internacional en materia de psiquiatría, que abarca el tema del tratamiento para la concordancia sexo-genética. Entonces, en base a eso se emite toda una reglamentación en el Código Procesal Civil, pero que ahí ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. Desde ahí, ¿no? Con los cambios de perdónenme, pero la vista ya no es como la de ustedes. Bueno, entonces en el proceso, en el Código Procesal, vean ustedes, se hace la modificación y bueno, nos van señalando, en síntesis es el procedimiento que el protocolo nos marca, para ya no volver a ese tema y a irnos mucho más rápido. ¿En qué encontró su fundamento? Desde luego, y vino la modificación del artículo 2, la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer, y a ninguna persona, ¿verdad?, se le podrá ser en un momento determinado discriminado en razón de su orientación sexual, identidad de género y expresión de rol de género, que es lo que a nosotros nos interesa. Y entonces vino la modificación de este artículo 2 del Código Civil, que sigue actualmente, no se ha modificado. Posteriormente, entonces, vino la modificación al artículo 35, que también ahora es modificado para el Distrito Federal. Se establecía que están a cargo de los jueces del registro civil y ahí viene todo lo que hacen los jueces del registro civil, pero sobre todo a nosotros nos interesa, desde luego, hacer el cambio de emitir la nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genética. Actualmente, si se sigue todo el procedimiento, que hemos descrito desde el punto de vista del protocolo, se emite una nueva acta y en realidad no se sabe si la persona hizo el cambio, o sea, no viene asentado ahí. O sea, es una nueva acta de nacimiento con el cambio de sexo, de género, y solamente, ¿verdad?, se manda la información a las diferentes dependencias
del gobierno federal y del Distrito Federal para que tengan conocimiento de ese cambio, porque si no daría como consecuencia el evadir el cumplimiento de obligaciones o también un fraude a la ley en el aspecto penal, pues cuando lleguen en un momento determinado a detener a una persona ya no es Juan, sino es Rosenda, por ejemplo, o Lucila, y entonces va a decir, pues a mí me pueden tener porque yo no soy, y aquí está mi acta, y aquí están mis documentos que han cambiado, pero obviamente toda esa información está a nivel nacional y se sabe perfectamente que esa persona cambió de género, hizo todo este procedimiento. Y también hay la obligación de que cuando contraiga matrimonio tenga que manifestar que ha hecho el cambio, porque también, otra sorpresa, en el momento que contrae matrimonio, pensando en que se casa con Juan, pues resulta que no, que genéticamente es Rosenda, por decirlo. Y entonces pues hay una serie de problemas desde el punto de vista, por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando teníamos causales de divorcio? Se insertó como causal de divorcio, que si no se expresaba, si no se decía, era una causal de divorcio el haber hecho el cambio de reasignación sexogenérica y en consecuencia la persona en el momento que se daba cuenta podía tramitar el divorcio fundado en esa causal. Y bueno, pues tenía obviamente la demostración, simplemente teniendo las copias certificadas en el registro civil, pues se acreditaba la causal. Que no hubo muchas, solamente por ahí creo que un solo caso de divorcio en base a eso. Bueno, ahora, entonces el procedimiento de reasignación para la concordancia sexogenérica tenía dos aspectos, el clínico y el legal. El clínico, entonces, es el fundamentado que hemos señalado, encuentra su base en el protocolo de cuidados para las personas transgénero y transexuales al cual ya nos hemos referido. Y el legal, que va encaminado a la expedición de una nueva acta de nacimiento en donde con un efecto de adecuarla a su realidad social, porque la persona, habíamos dicho, se equipara al otro sexo, desde el punto de vista psicológico. Ahora, implicaba entonces iniciar todo un procedimiento, un juicio de cambio de nombre y sexo en el que se deberían aportar diferentes tipos de pruebas. Desde luego la confesional, que era la declaración en la que se explicaba de una u otra manera cuál era el motivo, por qué se sentía de un sexo distinto al que genotípicamente se le había asignado. Testimoniales, que bueno, pues a través de ella los testigos señalaban que desde que lo conocen se habían percatado que él siempre se comportaba conforme al otro rol distinto al que genotípicamente tenía señalado. El reconocimiento de contenido y firma de documentos oficiales en donde de alguna u otra manera ya se había ostentado con el nombre del otro sexo y que de esa manera se trataba de que existiera una coincidencia en su realidad social con su vida privada. De una instrumental científica que es una serie de recibos, recetas, perfiles hormonales y todo el tratamiento al cual ya estaba sometido previamente, y desde luego la prueba pericial en donde ya había hecho todo ese trámite que ya dijimos, en donde se certifica que había llevado el tratamiento médico, endocrinólogo y psicológico para la reasignación de la concordancia sexogenérica. Y de acuerdo a los lineamientos de la Asociación Internacional Harry Benjamin de Disforia de Género, que es la que rige actualmente para el procedimiento de reasignación de la concordancia sexogenérica. Podían pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica previa a la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, y las personas que requerían el reconocimiento de su identidad de género de acuerdo con el artículo 135 bis del Código Civil del Distrito Federal, porque vino la modificación en el Código Civil y en el Código Procesal. Bueno, esto ya lo vimos y esto también. El procedimiento era un procedimiento especial, no era un procedimiento vía ordinaria civil, no era un procedimiento de controversias del orden familiar, que se pensó en un inicio que fuera a dar en esos procedimientos, sino se le dio un tratamiento especial
La demanda que se presentaba era con los requisitos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles. Se tenía que anexar toda la documentación previa. Recuerdan, se anuncia toda la prueba testimonial, es obligación de presentar toda la documentación con la que se van a acreditar los hechos que integran la demanda, y se presentaba ante el juez de lo familiar del Distrito Federal. Aquí decimos doy por hecho que ustedes saben que se presenta en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque la demanda va dirigida al juez de lo familiar en turno, ¿verdad? No que escojamos el juez de lo familiar, ponemos juez de lo familiar, pero es con ese procedimiento previo que nosotros sabemos. Los requisitos para poderlo tramitar es necesariamente, como se establecía, ser de nacionalidad mexicana, los extranjeros no podían hacerlo, mayores de edad, o sea, y si es menor de edad, actuar por medio de sus representantes legales en casos muy específicos, verdaderamente específicos. Anexar a la demanda el dictamen que se determine que es una persona que se encuentra sujeta al proceso de reasignación para la concordancia sexogenérica, con un mínimo de 5 meses con antelación. Deben ser peritos. Aquí los peritos, no necesariamente los peritos que haya autorizado el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como auxiliares de la Administración de Justicia. Ustedes saben, anualmente se emite una lista de peritos como auxiliares de la Administración de la Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. No necesariamente los peritos endocrinólogos, psicólogos y psiquiatras deben pertenecer a esa lista. Entonces, lo que sí se requiere es que tengan la especialidad. Si está en el tratamiento endocrinólogo, tiene que ser un endocrinólogo, y en el caso del tratamiento psicológico previo, pues un psicólogo con esa especialidad, o en su caso el psiquiatra. Se anexan los dictámenes, y obviamente en ellos se confirma que la persona que está demandando se encuentra sometido a este procedimiento de reasignación para la concordancia sexogenérica, y uno de esos profesionistas debe de ser el que esté a cargo del tratamiento del solicitante necesariamente. En esa demanda debe de indicar el nombre que desea, ya lo debe de señalar, o con el que se ha ostentado ya, el sexo original y el sexo que desea, y el nombre sin apellidos, y en su caso el sexo solicitado. Presentada y emitida la demanda por el juez de lo familiar, entonces se daba vista al juez del Registro Civil del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través del Ministerio Público adscrito al juzgado. La vista era por 5 días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Si normalmente encontrábamos que se esperaba para la audiencia de desahogo de pruebas para hacer las preguntas correspondientes tanto al demandante como a los peritos, y pues entraban a revisión de la documentación y a hacer algunas objeciones, pero no tanto manifestaban su negativa que se hiciera el trámite. Es lo que vimos en la práctica. En el auto de admisión de la demanda se señalará ya fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, que se llevaba a cabo normalmente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación y admisión de la demanda. Importante era, les decía, ver la audiencia de peritos, o sea, la junta de peritos, en donde tanto el Ministerio Público como el juez y, en su caso, el representante del Registro Civil podrían hacer todas las preguntas correspondientes, y en su caso, yo doy por entendido que ustedes saben el desahogo de la prueba pericial cuando hablamos de una junta de peritos, ¿no? Porque cuando se habla de una junta de peritos de cualquiera, el juez o el secretario de acuerdos o las partes pueden hacerle las preguntas que consideren necesarias en relación al dictamen que se está presentando. Por lo tanto, ahí se le dice por qué llega usted a la determinación, por qué llega a estas conclusiones, cuál es la metodología que usted utilizó, cuál es el fundamento teórico científico en el cual se fundó usted para dar este dictamen y estas conclusiones. Y eso sucedía igual en estos procedimientos. Estando ahí los peritos que firmaron el dictamen para la concordancia sexogenérica que está sometido la persona,
inmediatamente le preguntaba el Ministerio Público, le preguntaba al juez o el secretario de acuerdos o la parte interesada que expusiera ante el órgano jurisdiccional toda esta metodología que lo llevó a emitir esa conclusión donde resulta procedente el cambio de la concordancia sexo-genética. El juez, entonces decíamos, puede cuestionar y en su caso, si no, y eso es algo todavía que se sufría, si al juez no le convencían los dictámenes, las opiniones, porque fíjense, aquí encontrábamos un serio problema en la prueba pericial. En eso decíamos tenía que tener cuidado la persona que está demandando en este procedimiento. ¿Por qué? Porque los peritos determinaban al final, según mi real saber y entender, concluyo lo siguiente, indebidamente. Entonces, si el juez veía eso, decía, es que no es su real saber y entender, no es lo que usted entiende, comprende o se supone que sabe. Un dictamen pericial pierde validez si termina con esa expresión. Lo correcto es que tiene que determinar con fundamento en el conocimiento científico y la metodología aplicada a este asunto, se concluye, se emite la siguiente opinión. O sea, tiene que estar fundamentado científica y teóricamente. Por eso ustedes ven y encuentran que en muchísimos de los dictámenes de esta naturaleza, debiese ser en todos, pero de esta naturaleza específicamente, nos señala el perito y fundamento esta conclusión en este autor, en esta publicación, y tiene que dar los datos donde se hicieron las publicaciones más avanzados, más actualizados en revistas médicas científicas. No es su real saber y entender, pero desafortunadamente lo determinaban así muchos peritos y entonces el juez decía no considero que esto sea un peritaje adecuado y entonces mandaba a hacer otra prueba pericial. Y puede ser pericial en psiquiatría, en endocrinología, para poder convencerse que efectivamente procedió. El juez también podrá interrogar a los testigos si se hubiese ofrecido y desde luego si hubiese discordancia entre los dictámenes periciales, preguntarles a ellos directamente por qué llegaron a diferente conclusión. Normalmente yo he de decirles que en la práctica, cuando se llevaban estos tipos de asuntos en la vía ordinaria civil, lo que se buscaba, si yo veo un dictamen pericial contradictorio con otro, ni lo presento. De una vez hago otro. ¿Para qué? Para evitarme que otra vez el juez de lo familiar me designe un perito. O sea, tratábamos de llevar los dictámenes acordes y que, aunque utilizaran una metodología de acuerdo a su especialidad diferente, desde el punto de vista del método científico, ese sí se aplicara. El problema es que no todos los peritos aplican el método científico para emitir sus dictámenes. Ese es un problema. Bueno, en el caso de que a la audiencia los peritos que emitieron los dictámenes pues no se presenten, se tendrá que decir a la prueba, voy encaminada para el procedimiento. Perdón, ya dijimos, podrá cuestionar e interrogar a los testigos y a los peritos. Cuando el registro civil no presentaba ninguna oposición a la solicitud del promovente, pues, o no ofreció pruebas, pues casi la sentencia era inmediata. Si había ofrecido pruebas contradiciendo el dicho, había que desahogarlas de acuerdo a las probanzas que haya emitido y tenía que comparecer a la audiencia. En muchas ocasiones no se presentaba el desahogo de la audiencia, normalmente. Una vez desahogadas todas las pruebas, pues sí se daba, recuerden que en la audiencia de desahogo de pruebas tradicional se pasa al periodo de alegatos pues las partes, en la práctica lo que sucede es que las partes alegaron lo que a su derecho convino y no alegaron nada, y entonces se pasa o se turna el expediente para dictar sentencia. En estos asuntos, lo que se hacía por la parte actora, la demandante, es, para no dejar hacer para esa situación de que las partes alegaron lo que a su derecho convenga,
y no alegaron nada, se presentan, como lo permite el Código Procesal todavía, en cualquier procedimiento, las conclusiones por escrito. No muy largas, pero entonces ahí, en esas conclusiones, lo que se pedía es que obviamente se le diera el derecho al promovente de que se emitiera una nueva acta con el cambio de nombre y el cambio de género. En síntesis, fundado en la prueba pericial y en todas las pruebas desahogadas. O sea, era muy difícil que el abogado no hiciera sus conclusiones. No alegatos, en los alegatos lo dejaba así, pero las conclusiones por escrito sí. Una vez concluida la audiencia, pues se citaba a la sentencia y normalmente, si no había habido ningún problema, era favorable. Si no era favorable, entonces pues obviamente teníamos el recurso de apelación, el cual se admitía en ambos efectos. Causado ejecutoria a la sentencia, se creaba oficio al juez del registro civil para que se procediera en un término máximo de 5 días y se realizara la anotación correspondiente en el acta primigenia y se llevara el levantamiento de un acta nueva de resignación de concordancia sexogenérica. El acta primigenia siempre va a quedar en reserva, actualmente queda igual, y salvo que por mandamiento judicial se extraiga nuevamente para ver los datos correspondientes, sobre todo para efectos cuando hay un problema judicial, cuando va a contraer matrimonio, si alguien tiene la duda. Una vez que ya se hace esta tramitación, el juez del registro civil remite oficio a la oficina central y al lugar donde se encuentra la base de datos, así como envía una información en calidad de reservada a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto, Olesquine, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de la República, para que tengan en sus archivos toda esta base de datos. Y no es muy grande la base de datos de las personas que han hecho esto, o sea que es perfectamente controlable, viendo los datos que hay, que se tienen en secrecía, obviamente. Pues en cuanto hay un problema de que no es posible determinar si es hombre o mujer, van a la base de datos y checan, y si encuentran el nombre de la persona, piden el antecedente en el registro civil y entonces ya llegaron a la identidad original de la persona, si podemos decir que es original o no, si se puede usar esa terminología, porque desde el punto de vista de la endocrinología no permiten que se diga si es una identidad original y después otra. Es un concepto que utilizamos jurídicamente, pero ya no, una vez que se le hizo el cambio, ya no se habla de lo original, sino solamente genotípico o fenotípicamente. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra nueva acta. Ya me cambié. A ver, ustedes ven. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, entramos a otro todavía, o sea que en esto hemos tenido varias etapas de modificaciones. ¿Qué pasó después? Así lo tramitamos, así lo hicimos, y entonces viene una modificación, y este procedimiento, para que no fuera tan largo, pasó al procedimiento oral familiar. Y entonces, en el procedimiento oral familiar, se inicia con el mismo requisito de demanda, o sea, porque recuerden, no vamos a entrar ahorita a la estructura de los procedimientos orales familiares, de que pues realmente son mixtos más que orales, porque la demanda es por escrito y hay una serie de audiencias que son orales, pero se va levantando por escrito las constancias, las sentencias por escrito. Entonces es un procedimiento realmente mixto, pero se acortan los plazos. Se presenta desde el punto de vista oral, en el juicio oral se presenta la demanda, se presentan ya todos, igual la misma documentación, se hace la primera audiencia en donde se depura el procedimiento y pasamos inmediatamente a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en donde están presentes los peritos, con la misma mecánica, no cambia la mecánica, sigue siendo igual, y con la ventaja que se emite con mayor prontitud la sentencia. Pero teniendo este procedimiento oral, señalado también dentro del Código de Procedimientos Civiles en el procedimiento oral en materia familiar, se emite la modificación al Código Civil
en el problema de reasignación sexogenérica, que es el que actualmente vamos a llevar, y en donde ya no hay necesidad de ir al órgano jurisdiccional, sino que nos vamos directo a la oficina central del registro civil para hacer el trámite de reasignación. O sea, quitamos todo este procedimiento. Lo vamos a hacer rápido, basado en que en otros países ya se ha hecho con mucha antelación este procedimiento sin necesidad de someterse al procedimiento quirúrgico ni al procedimiento de adecuación psicológica o tratamiento psicológico, psiquiátrico, ni mucho menos quirúrgico, sino directamente a un procedimiento administrativo. Entonces, con esos antecedentes viene la reforma que nos va a platicar la maestra. Muy bien. Luego no me oigo. Buenos días a todos. Les doy las gracias por estar aquí, por mañanarse. Le doy las gracias a la directora de la facultad, la directora de la facultad, la doctora María Laura Castañeda Rivas, por permitirnos estos espacios para transmitir todas estas reformas y reflexionarlas. Al licenciado Fausto Ledesma, Rocher y por supuesto a la maestra María del Carmen Montoya. Siempre es un gusto estar con ella, yo la aprecio mucho y que me permita estar aquí para plantearles a ustedes las reflexiones que tenemos. A mí me surgen muchas reflexiones, pero también sé que a ustedes les pueden surgir otras más, que a mí no se me ocurran, bueno, ustedes sí, ¿no? Bueno, como bien lo comentaba la maestra, todas las razones que ella indicó fueron el motivo para que se modificara todo el procedimiento de concordancia sexogenérica, ¿sí? Todo el juicio. Pero aquí lo primero que estamos viendo es que no se derogó el juicio especial, sigue estando vigente. Entonces, tanto puede ser el juicio oral como puede ser el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces no se derogó. Si el fin era eliminarlo porque la exposición de motivos era una de esas, que lo eliminaras, no se quitó, se siguió. Ajá, entonces vas a poder ya sea uno u otro. Pero bueno, las reformas del 2008, como bien dijo la profesora, había necesidad de que se modificaran sustantivamente y procedimentalmente. Y el fin era que se diera en un lapso no menor a 5 meses para que se salvaguardara la confidencialidad de la identidad a fin de evitar actos de discriminación por dicha condición, pero respetando y garantizando los derechos de terceros, evitando la suplantación de personalidad. O sea, el punto era que fuera rápido y que no te discriminaran, pero siempre con el punto médico de que tenías de haber una certeza que en verdad querías cambiarte, porque si no, incluso había un artículo que se establecía que si después te arrepentías, bueno, podías hacer el procedimiento pero con todas estas instancias, ¿no? Por si te arrepentías. E incluso por eso muchas veces se criticó de que se pedía las operaciones quirúrgicas y después de un tiempo se dijo no es necesario que hagas operaciones quirúrgicas, o sea, es una opción. Pero el punto es de que desde antes tú ya te identifiques con otro género, otro sexo. Ajá. O sea, el punto no era de que fueras, que a fuerzas tenías que operar, ¿no? Porque eso se discutió mucho al principio, pero dicen, no, es que yo no me voy a operar, yo nada más quiero mis tratamientos hormonales y que mi vida sea como mujer boom. Entonces, bueno, no, ya no, dicen, bueno, ya no es necesario que te operes, pero que sí, de veras te conduzcas como el sexo o género que tú quieres. No nada más por capricho, porque también precisamente la reforma decía era suplantación de personalidad para no perjudicar a los demás. Pero bueno, tanto en el juicio como en estas reformas sigue siendo un problema y ahora muchísimo más, porque como nada más es una cuestión administrativa, como ahorita vamos a ver, no te piden mucho, pues cualquier persona, yo quiero voy, digo no, pues yo quiero ser hombre, ya no quiero ser mujer. Y no me van a pedir que yo ya me vea como hombre, que yo ya tengo un tratamiento, o sea, todo el protocolo que se estableció en el 2008
para las reformas se rompe. Ya no, el protocolo ya no tiene nada que ver y se está violando ese protocolo, porque supuestamente tú tienes que identificarte como esa persona porque no estás a gusto con lo que es, porque esa es la comunidad trans, a eso se iba, a esa comunidad. Y más que nada, yo siento que la comunidad transexual, ya no a las otras básicas, géneros, ya no tanto, sino la comunidad transexual, porque esa comunidad es la que precisamente dice, no, yo no me siento a gusto con lo que soy, me siento enfrascada en alguien que no soy. Para eso era este juicio, bueno, para darle su identidad y decir, los documentos deben estar acorde con lo que tú eres para que no te discriminen. E incluso desde el nombre de las reformas les dice, reformas del procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género del Distrito Federal, que antes era concordancia sexo-género, y ahora nada más es identidad de género, porque va dirigido, incluso en la exposición, va dirigido a los transexuales, leyéndola se deduce de ahí. Y el decreto o la iniciativa se presentó con un nombre muy largo, pero al final, con las ciertas modificaciones que hubo, se dejó rectificación de actas y garantías del derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el registro civil. O sea, ya nada más ahorita va a ser procedimiento administrativo y vas a ir al registro civil directamente. Ya no a juzgados, pero les reitero, el juicio sigue estando. Establecieron en el 135 bis, o sea, la maestra ahí decían que era concordancia, ahora ya se quita y se dice, se entenderá, por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe en sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenio. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Ahí es donde se rompe totalmente el protocolo y dice, no es necesario que tú acredites que ya cambiaste, ni que te dieron hormonas, nada. Si nada más vas y te presentas. Los efectos de la nueva acta de nacimiento para la identidad de género realizados serán oponibles a terceros desde su levantamiento. O sea, también aquí quieren proteger a las personas que les podía afectar ese cambio. Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al procedimiento administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, y los que se mantendrán inmodificables. El punto aquí es que al no pedirte nada y que de verdad seas otra persona, ¿cómo garantizas que no se modifiquen esas cuestiones? Está en un curso que tuvimos, manifestaba la doctora que dio la ponencia que aquí sería un interrogante, que en verdad será que no se van a alterar esos derechos y obligaciones, porque podría ser que yo vaya y me cambie y me desaparezca o me vaya a otro lugar, y si la persona nunca se enteró que yo me cambié, pues nunca me va a localizar, o todos los contratos que hemos contraído, mientras que la persona interesada no sepa que yo me cambié, pues no me va a poder demandar. Entonces, sí, la autoridad te va a decir que puedes pedir la información, pero el punto es saber si la persona a la que le interesa va a saberlo para poder pedírselo a la autoridad. Ese es el punto de vista, ese es la interrogante que está ahí. ¿De verdad hay una protección o no? Por el procedimiento tan rápido que es. Pensé que la exposición de motivos ahora nada más trae un aspecto legal, ya no el médico. Aquí nada más es legal. Porque es una visión progresista, avanzada y reconocimiento de derechos. Lo que se decía es que los procedimientos y los trámites se modernicen, se actualicen y se lleven a cabo de la manera más pronta y expedita. Que se realice ante el registro civil como acto administrativo y ya no como juicio, para simplificar y agilizar el trámite. Una política incluyente, vía elecciones. Que el gobierno respete el fuero íntimo de las personas, sus sentimientos en relación a su propia identidad de género,
y la necesidad de adecuar su aspecto físico para ajustarse a su rol femenino o masculino. Es otra de las cosas que también se quisieron puntualizar. Que la eliminación del juicio engorroso, pero pues no se eliminó, sigue estando, ¿no? Pero bueno, ya tienes la opción de irte administrativamente. Y decían, el trámite era un proceso muy largo y complicado, requeríamos un representante legal y tardaba como 6 meses. Dicen que hasta a febrero de 2015, o sea, antes de las reformas, solamente eran 209 casos de los que podían lograr esa cambio de concordancia sexogenérica por vía juicio especial. Ajá. Y lo que se quería es que ya durara, con este trámite durara 5 días y un costo de 50 a 58 pesos. Actualmente todavía no hay un costo porque se mandaron las reformas, el diputado mandó las reformas a la Comisión de Hacienda para que se reforme el Código Fiscal local, pero aún no se ha establecido cuánto va a valer. Las reformas decían que entre 50 y 58 pesos, pero todavía no hay todavía no se sacan las reformas para saber cuánto en sí se va a pagar. Pero y que hubiera un equilibrio entre lo que vas a pagar si lo haces con juicio o si lo vas a pagar si lo haces administrativamente. Ajá. Fue el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Manuel Granados Covarrubias, que fue el que presentó la iniciativa para el Código Fiscal. Evitar los altos costos por ser discriminatorio al excluir a quienes no podían pagar. Igualmente también dijo, no, es que el juicio es muy caro. Decían muchas personas que les llevaban 50,000, 80,000 pesos, 90,000 pesos, 100,000 pesos, que eran demasiado, los costos eran muy elevados. Nada más con los peritajes, eran como 80,000, 50,000 pesos. Y aparte, cuéntale el gasto de abogado, todos los trámites que tienes que ir a juzgados, las veces que sea necesario, el ver a tu abogado, ¿no? O sea, todo lo que tenías que erogar para hacer todo el trámite. Y también decían que esto era discriminatorio porque pues no todas las personas lo podían pagar, salvo las que tuvieran dinero, ¿no? Las otras no. Y médicamente pues tenías que comprobar ante el juzgado o el juzgador que de verdad les vas a cambiar y que ya lo tenías como convicción de que no eres esa persona. Ajá, entonces pues sí decían, vamos a facilitarles para que ya no los discriminemos por la falta de recursos. La eliminación de peritajes por violación a los derechos humanos de la comunidad transexual. Los peritajes eran muy caros, alto, porque también los vulnerabas en contra de sus derechos, porque les hacía someterse a todos sus peritajes, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no me crees que lo que digo que soy? Porque pues sí me siento. Entonces tú no me crees que yo me sienta así, sino que lo tiene que decir un perito, un médico, y tú como juzgada, o sea, no me crees a mí. Se funda en un marco legislativo internacional sobre derechos humanos que propone la dignidad del ser humano a través del reconocimiento de la personalidad que cada quien tiene derecho a, como decía la maestra, todo se fundamenta en los derechos humanos y también esta reforma. Y a nivel internacional, porque dices, bueno, si ya a nivel internacional te están protegiendo, tú como Estado también lo debes de aceptar y lo debes de aterrizar y debes de protegerlos. Perfeccionar los avances de 2008 para que México se sitúe al nivel de otros países europeos. O sea, así como Europa ya tenía o ya acepta un trámite administrativo, tú debes estar a la vanguardia y también darles un trámite administrativo. No quedarte en el rezago y decir, bueno, nada más un juicio, no. Debes avanzar, teniendo como base también la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos los tratados que se dirigen a ese sentido. A la comunidad trans no se encuentra en estado de indefensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían que se limitaba el acceso a los servicios básicos como la salud, la vivienda, el empleo y los programas sociales. Entonces, la comunidad transexual tiene derecho a todos esos servicios. Ajá. Entonces, y más porque eres habitante del Distrito Federal. Pero realmente, con la cultura que todavía tenemos y que no avanzamos, quería preguntarnos, ¿sí será un beneficio? Porque, bueno, yo me van a acabar mis documentos y el punto era de que yo ya con eso voy a tener acceso a todos los servicios.
pero si el empleador no me quiere contratar, porque por mucho, como comentaba la maestra, aun cuando cambies, te quedan ciertos aspectos que identificas cuando un hombre cambia a ser mujer, y aun cuando la mujer cambia a ser hombre, ciertas cosas, la afinidad del rostro, las manos, el cuerpo corpulento, lo ves. Y aun cuando sea en tu identificación te digan que eres mujer, pero la persona te puede declarar que no. Y más ahora que ya no se pide que físicamente te veas así, realmente la persona a la que vayas a pedir empleo te lo dará por las reformas. También sería cuestión de ver, también por la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Y que no existan delitos. Lo que comentaba, realmente no sabemos si sí con la cuestión administrativa se va a poder evitar esto, porque incluso a nivel de narcotraficantes pues sí cambia, ¿no? Tienen los recursos y también y no los reconocen, rostro, huellas, y no hay forma de identificar. En el Distrito Federal, ahora ya entrando a lo que son los artículos, dice, estará a cargo de las y los jueces del registro civil autorizar los actos del Estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal a realizarse el hecho o el acto de que se trate y extender las actas relativas, el fin de la conferencia, el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa a la anotación correspondiente al acta civil. Ya se va a hacer ante el juez del registro civil. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa a la anotación correspondiente en su acta de nacimiento, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género. Para realizar el levantamiento van a presentar solicitud debidamente requisitada. Ya nada más es una solicitud que hacen. Ahorita les muestro la solicitud, que es la que llenas en el registro civil. Copias certificadas del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente. Que igual te van a levantar una nueva acta y la que tenías le van a hacer la anotación y la van a resguardar. Original y copia fotostática de su identificación oficial y comprobante de domicilio. Nada más. Es lo único que te van a pedir. No más cuestiones ni de peritaje, ni de cuestiones médicas, nada. O sea, simplemente identificación y comprobante como te piden en cualquier otro trámite. Y el comprobante de domicilio pues se tendría que ver, porque muchas veces no te piden que esté tu nombre, sino que nada más lleves un comprobante de domicilio. Y si concuerda con tu identificación oficial, no necesariamente que digas, sí, es tu casa, ahí vives. Y también se podría dar el supuesto de que vivas en otro estado de la República, vengas y digas, sí, yo vivo aquí, ¿no? O con cualquier otra identificación que concuerde con tu documento de comprobante de domicilio. Y eso suele ser mucho, y no solamente en estos, muchos trámites. El levantamiento se realizará en el juzgado central. Se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente. De inmediato, algo no de inmediato. Simplemente como están recién empezando a recibir todo el trámite y todas las cuestiones para ver cómo lo van a realizar. Por eso es en el central, ahorita nada más está haciendo en el central, en el Arcos de Belén. Ya pides una cita, te dan el día y hora, tú acudes, la solicitud la llenas y te hacen hacer una comparecencia y te citan en 10 días para que te den tu acta. Entonces tampoco es de inmediato, ¿no? También tienes que esperar un tiempo. Si se hiciera en un juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriores señalados. Bueno, entonces, ¿pues en el central o lo puedo hacer en otro juzgado? Digo, ahorita por la reforma lo está haciendo el central y para que haya una uniformidad, para yo creo que después ya los juzgados del registro civil lo realicen, pero conforme les dé los lineamientos el juzgado central. Me imagino que de ahí parte esa distinción, para que una vez ya que haya los criterios uniformes, entonces ya los juzgados del registro civil de cada delegación, por todo el Distrito Federal, lo hagan igual. El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna salvo mandamiento judicial o petición ministerial.
eso quedó igual. Obviamente nada más van a hacer la anotación y te van a quedar con la reserva del acta primigenia. Los requisitos adicionales: ser de nacionalidad mexicana, tener al menos 18 años de edad cumplidos, aquí ya tienes que ser mayor de edad, desahogar en el juzgado central del registro civil la comparecencia que se detalla en el reglamento y manual de procedimientos del registro civil, y ahí también tenemos otro problema, porque ni el reglamento ni el manual están actualmente modificados, todavía no se hay una reforma. La última que hubo fue el 21 de enero y eso nada más fue en relación a las cuestiones del concubinato y los requisitos nuevos para contraer el matrimonio, pero no nada de identidad de género. Y siguen estando la mesa de debate para que revisen las reformas y haya una concordancia entre estas reformas del código y los reglamentos. Y lo que se omitió en el código, pues ya lo pueden hacer en el reglamento, ¿no? Se basa al reglamento. También manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia, el nombre solicitado sin apellidos y en su caso el género solicitado. Simplemente vas a cambiar tu nombre y el género. Nomás ves que género es sexo, no género. Recuerden lo que nos dijo la maestra, las diferencias. No es de género, es sexo. Simplemente vas a decir, yo ya no me quiero llamar Noemí, yo me quiero llamar Jesús, como mi papá, ¿no? Y ya no quiero ser masculino, voy a ser femenino, pero no voy a ser masculino. Punto. No más. No tienes que cambiarte ni mis apellidos ni nada. De rectificaciones en ese sentido, bueno, es eso, otro tema. Una vez cumpliendo el trámite, se enviarán los oficios con información. Los oficios se quedarán igual. La Secretaría de Gobernación, Finanzas, Educación Pública, Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, Instituto Nacional, el Tribunal Superior, la Procuraduría, el Centro Nacional de Información del Sistema, el Consejo de la Judicatura para los Petroleros. El oficio, aquí decíamos, bueno, ¿qué se va a pedir? ¿Qué información va a ser en el oficio? No sabemos. En el juzgado central, lo que están pidiendo, o lo que se manda a todas las dependencias, se les indica. Se realizó un levantamiento de una nueva acta mediante el trámite de identidad de género. O sea, nada más fue por el trámite de identidad de género. Se llamaba tal, ahora se llama tal, tenía este sexo, ahora tiene este sexo. Y se manda copia del acta primigenia y de la nueva acta, para que todas las dependencias sepan que hubo ese cambio y que ya no es la persona, sino la otra. ¿Sí? Eso es lo que se dice en el oficio. Existirá un consejo integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de los Derechos Humanos del Distrito Federal. El Consejo COPRED será el encargado de COPRED, de la Prevenir y Eliminar la Discriminación, será el encargado de garantizar los derechos humanos en el desahogo del procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género, presidido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y sesionará convocatoria disponible. El punto es que todo esto, todas estas reformas fue para evitar que se discriminara a la comunidad trans, que se les diera una agilidad a su proceso, que ya no pasaran por todo ese trámite engorroso que era perjudicial para ellos. No discriminarlos, sino simplemente darles el apoyo para que tuvieran más rápido su documento y ya se pudiera haber una concordancia entre tu identidad y tus documentos. Bueno, les enseño los documentos. Bueno, a ver, en este procedimiento, como ven ustedes, encontramos entonces que se cumple, y uno de los motivos que también generó esta reforma es realmente aplicar el principio de convencionalidad ex oficio, que ya venía aplicando la Corte en otras cosas y que sigue aplicando en muchas ramas
del Derecho cuando emite sus resoluciones o sus criterios jurisprudenciales. Es decir, si México forma parte de esos convenios internacionales, el juez, la autoridad administrativa, está obligada a, cuando se le presenta un asunto, a aplicar esas convenciones. El problema es que vamos a ver si efectivamente todas las autoridades administrativas y judiciales conocen el contenido de todas las convenciones que México ha firmado en la materia correspondiente. Pero ese es el principio que, de acuerdo a la Constitución y a las reformas constitucionales, se debe de aplicar ahora por los órganos jurisdiccionales y por las autoridades administrativas. O sea, no solamente van a aplicar la normatividad del Estado o del federal, sino también la normatividad internacional en todos los pactos en que México forma parte. Y también decíamos, fíjense que aquí pues sí puede generarnos algunos problemas judiciales en la práctica, desde luego que sí. Es decir, porque si se inicia o yo tengo un acreedor, aterrizándolo al ámbito civil, yo tengo un acreedor que respondía a un nombre y yo no me entero que hizo el cambio y presento mi demanda conforme a la documentación que tengo, pues me presento con un problema. ¿Cuándo lo voy a encontrar? ¿Dónde lo voy a encontrar? Si le hago las publicaciones por edictos, por ejemplo, pues debo hacer publicaciones con el nombre que tengo en mi documento, porque yo no sé que hizo el cambio de concordancia sexogenérica. Entonces, como abogado nos deja una duda: si no lo encuentro, si cambio de domicilio, tendré por las dudas ahora que pedir que se mande un oficio o que revisen la lista, porque vean cómo se manda el oficio ahora al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que me informe el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal si esta persona que es demandada hizo el cambio de identidad de género y tiene una nueva identidad y en consecuencia la podamos ubicar por esta vía, porque se va a mandar el oficio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal precisamente para evitar esos problemas. Entonces, si en el momento en que yo el notificador o el actuario me informa no se encuentra esa persona, o acudiendo a mi solicitud y se dice que ahí no vive esa persona, y veo que sí era el domicilio que me designó, pero ahí ya le dijeron que no vive, entonces con esa razón actuarial yo creo que podré pedir que me informe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal si esta persona que es demandada en este procedimiento está en el banco de datos de las personas que hicieron la modificación de identidad de género. Y si me dice que sí, pues entonces ya tengo el dato. Si me dice que no, entonces quiere decir que tengo que seguir buscando y seguir con mi procedimiento. Tengo que hacer ahora ese paso previo, que no tenía que hacer antes, pero ahora sí. Cuando yo tengo una razón que lo han buscado y que ahí le dicen que no vive, nos queda acá. Y eso no lo dice el procedimiento, pero lo tenemos que hacer. A partir de esta fecha, a partir del 5 de febrero es como tenemos que, si no lo encuentras, si tengo la razón actual que fueron y me dijeron que ahí no vive esa persona, si así está la razón actual, automáticamente, antes de decir, ¿se acuerdan que nos dan vista con esa razón actuarial para que el interesado manifieste lo que su derecho convenga? En ese momento, antes de que vuelvan a hacerse otra notificación y volvamos a repetirla, entonces giran el oficio o a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que verifique si en sus datos si está o no esta persona inscrita como que cambió de asignación de identidad de género, si tiene una nueva acta de identidad de género. Porque si no, me puedo seguir un procedimiento en donde hago publicaciones de edictos, lo busco, etcétera, pero ya no lo encuentro. Ahora, tengo una ventaja que si ya no lo encuentro, a lo mejor cuando giren los oficios al INE, pues podamos tener los datos correspondientes. No tenemos la seguridad porque esto es algo interno, pero por lo menos yo creo que lo que sí podría hacer es girar ese oficio ahí. O todavía aún más, pues gire el oficio, si ya sabemos, si ya tenemos esta información, pues no solamente a la presidencia del tribunal, porque puede haber un error, que hayan guardado por ahí el oficio y no le den trámite. ¿Qué tendré que hacer? Gire ese oficio al registro civil para que me informe, porque él sí tiene su banco de datos. Entonces, para que me informe y me evite todo este problema. Yo creo que
Esto no lo prevé, pero lo tendremos que hacer cuando tengamos una razón actuarial en ese sentido. Sí, maestro. Les enseño los documentos. Miren, esta es la solicitud de registro de acta de nacimiento y identidad de género, los datos del acta primigenia, aquí, el nombre anterior del registrado, aquí, el género, los datos del registrado, el nombre, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fue presentado vivo, sexo, compareció, el registrado, hora de nacimiento, número telefónico, datos de los padres, abuelos paternos, abuelos maternos y la firma. En sí, cuando expiden la nueva acta, no se modifica nada de su filiación, ni apellidos, nada. Por eso se piden los datos de los padres, de los abuelos, de los maternos y paternos y todas las demás requisitos de identificación, porque lo único que vas a cambiar va a ser el nombre y el sexo, nada más. Todo lo demás se queda intacto porque no puedes cambiar la filiación. Simplemente va a decir, te voy a cambiar para que concuerdes, se modifiquen tus documentos, no te discrimino y que haya una concordancia entre tu persona y tus documentos. Por eso, el acta nueva, nos mostraron la licenciada, fue nada más eso, dice todos los datos se quedan igual, yo nada más le pongo aquí que cambió el femenino a masculino y el nombre de la persona quiere. Y esta es la comparecencia que nos comentaban en el registro civil, que lo importante es esta comparecencia, no tanto la solicitud sino esta comparecencia. Siendo las tales horas con tales minutos de 2015 ante el juez del registro civil, central del registro civil en la oficina ubicada en comparece tal persona quien identifica expedida con fotografía, con número de folio misma que se le tiene en la vista, concuerda con los rasgos físicos del o la compareciente, la cual se devuelve al interesado o interesada. Acto continuo, él o la compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad que en su convicción personal interna percibirse con el género, y aquí le ponen femenino o masculino, quiero decir sexo, solicitando el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por identidad de género en la que se registre a mi nombre como, y ahí le ponen el nombre, y que mi género sea, insisto, sexo, no género, en atención a la solicitud que emite el siguiente acuerdo. Se tiene por celebrada la presente comparecencia, téngase por presentado a, por hechas las manifestaciones que se hace valer conforme a los que sus intereses convino, y en atención a su solicitud con fundamento lo dispuesto 35, 135 bis, 135 3, 135 4, 135 quintos del Código Civil y 2 del Código de Procedimiento Civil. Pero si se fijan, tampoco hacen referencia al reglamento, porque como les comento y lo reitero, todavía no está reformado, por ello no pueden fundamentar en el manual y en el reglamento. Ambos vigentes para el Distrito Federal. Se instruye al jefe de unidad del Juzgado Central para que en ámbito de sus facultades y cumplidos los requisitos de ley proceda al levantamiento del acta de nacimiento por identidad de género. Se da por concluida la comparecencia a tales horas para que surtan los efectos conducentes del presente acuerdo que dan las partes comparecientes quienes recibican el título. O sea, para el registro, esto es lo importante, que quede la comparecencia. Pero pues, tendría que ver, la comparecencia tampoco es muy acorde. Y en la página de internet de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, te ponen este boletín donde te dicen qué tienes que hacer y que ya van 649 solicitudes. Comentaban en el registro civil que al día llegan 20 personas o 30 para solicitar el cambio, al día, y que sigue siendo más. Y aquí dicen que a la fecha, y esto fue en el 2015, fue el abril de 2015, según el boletín, van 649 solicitudes.
Y te dicen aquí, el trámite inicia con la obtención de una cita a través del Centro de Atención Telefónica del Registro Civil, y este es el número, o mediante el chat disponible. Les he de decir, yo busqué el chat, no lo encontré. No sé, a lo mejor no supe buscar, no sé, pero estuve toda una noche y no lo encontré. En la fecha asignada, la persona presenta la solicitud requisitada, copia certificada del acta de nacimiento primigenia, original y copia fotostática de su identificación y comprobante de domicilio. Yo ahí comentaba, porque también si te dicen que tú vas a tener que ir a la cita y llevar la solicitud, pues me supuse que en la página tenía que haber algún recuadro para yo bajar la solicitud. No, así vamos al registro y me dicen, no, tú vienes aquí y aquí te damos la solicitud y aquí lo haces todo de una vez, ¿no? Pero todos necesitamos en 10 días para que te den la... Entonces, sí, de alguna forma se beneficia por la rapidez, pero pues también aún cuando dicen, y en la exposición les manifestaba que sí iba a haber candados, pues tendríamos que ver muy en lupa las reformas para ver si qué candados son posibles, precisamente para evitar cualquier fraude o cualquier delito, sin alterar y ni discriminar a la comunidad sexual, ¿no? También merecen el respeto, son cuestiones de cada persona, pero también yo digo que tienen que ver muchas cosas para no perjudicar a los demás. Por mi parte es todo y les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta? Miren, quedan muchas dudas que yo creo que ustedes se las plantean. Primero, ¿qué va a pasar si en un momento determinado se llega y se presenta la solicitud? Si se saca la cita por teléfono, nosotros sacamos una, no porque vaya a cambiar, sino pues para ver el procedimiento que la hicieron hasta después de mayo, y entonces pues no pudimos más que obtenerlo yendo directamente, la maestra fue, pero para ver cómo iba a ser el procedimiento que ya tuvo a la vista. Pero además también vean, es un procedimiento administrativo. ¿Qué va a pasar en el momento en que, porque no lo resuelven ahorita y tampoco lo están discutiendo en las pláticas para la modificación al reglamento? ¿Qué va a suceder si, a pesar de que cumplí con los requisitos y lo solicité, me pueda decir no te doy, no emito la nueva? Es una resolución administrativa. ¿Qué trámite vamos a seguir? ¿Amparo? Si es administrativa, tenemos que ajustarnos a la ley de procedimientos administrativos y entonces hacer nuestro recurso y en su caso llegar al contencioso, o pues desiste del procedimiento y vete al procedimiento judicial. Entonces ese es un problema que no lo resuelven, está ahí. Si es una determinación, la comparecencia y todo esto es un procedimiento administrativo, nos guste o no. Entonces hay que tomar en cuenta que se nos ajusta o se debe de ajustar el procedimiento administrativo también. Eso es por un lado. Obviamente sí nos deja muchas interrogantes en cuanto a la seguridad, a los problemas en materia penal, que yo creo que ahí están un poco resueltos, creo yo, pero... Profesora, supóngase que algún individuo utiliza el procedimiento bajo examen y que con posterioridad a esto decide adoptar nuevamente el sexo primigenio, ¿está obligado a utilizar el nombre de pila consignado en el acta primigenia o puede en un momento dado utilizar otro apelativo? Pues yo creo que sí, que puede poner otro nombre, no necesariamente va a regresar otra vez a llamarse como estaba inscrito en la primigenia, pues es como no, tampoco nos lo resuelven, sí. Pudo haber hecho anteriormente, vamos a pensar desde el punto de vista del procedimiento especial, haberse cambiado para la concordancia sexogenérica. Ahora, como hay nueva reforma, dice, bueno, como que ya no me siento a gusto ahora con el nuevo rol que tengo, sino quiero regresar al género, al genotipo que tenía de origen, que no lo he perdido, y entonces puede ir a hacer ese procedimiento, no lo resuelve. Y sin embargo yo creo que sí, porque entonces estarían discriminando, etc. Entonces claro que lo podría hacer, pero no necesariamente no lo puede obligar nadie a que tome nuevamente el nombre con el cual se le asignó en el acta primigenia. Puede escoger otro,
un amplio margen. Pero sí, para todavía. soslayar compromisos Claro. contractuales. Sí, no, pues se lo puede hacer. Pero entonces tendríamos los dos antecedentes, uno que hizo concordancia sexogenérica, ahora que hace identidad de género para regresar al genotipo inicial. Pues lo puede hacer. Ahora tampoco resuelve si lo va a poder hacer la persona cuántas veces, porque después me arrepiento, tampoco nos lo dice. Eso va a estar, pero estamos en espera de la emisión del reglamento, que es el que nos va a delimitar si se va a poder o no hacer, porque la reforma no lo señaló. Entonces, pues hoy manifiesto bajo protesta sin verdad que me siento del otro género. Hago mi me emiten mi acta. Después pasan 6 meses y pues, ¿qué creen que siempre ya no? Ya me di cuenta que no. Entonces regrésenme o voy a hacerlo. No lo dice la reforma. Entonces, y formalmente si lo solicitas se debe dar a como está la reforma actual. No sé qué opinión está, pero yo así lo veo. Entonces esas indecisiones personales, que hay gente que así es, indecisa para todo, voluble para todo, nos genera problemas en el ámbito jurídico del cumplimiento de sus obligaciones o en materia penal para alguna emisión o comisión de un delito o investigación que se esté haciendo. Entonces sí tenemos un problema. Sí. Maestra, en caso de que el que quiera cambiar de género, de sexo, y tiene hijos, ¿se puede oponer el juez del registro civil en virtud de que no se puede traumar a los niños o algo así? No hay ningún, o sea, como ven, no hay causa por la cual hasta ahorita la oficina central del registro civil o el juez del registro civil, el director de la oficina central, le pueda negar porque está casado, porque tiene hijos, nada. No es ningún requisito el que no tengas hijos o el que sea soltero, ¿no? Aún casado puede ir a hacer el cambio. Imagínense, la esposa se despierta mañana con que ya no es varón, sino que es mujer, pero sigue viviendo con él, por ejemplo. Bueno, ya será un problema familiar, desde luego, eso es un problema. Imagínense usted, la esposa que le va a decir, oye, pues como que a mí no me siento, no estoy de acuerdo en ese cambio de identidad de género que has hecho, y por lo tanto pues la consecuencia puede ser el divorcio, que como hoy no tenemos causales de divorcio, pues lo puede hacer, pero pues sí, no hay, ni siquiera en otros países que leímos, en donde se permite hacerlo así administrativamente, se pide como requisito que sean solteros, ¿no? O sea, simplemente la persona acude, lo manifiesta, así como lo tenemos ahora. Pues no hay esa razón, puede hacerlo. Unido en concubinato o en sociedad de convivencia. Puede estar unido en sociedad de convivencia, en concubinato, en matrimonio, en unión libre todavía, o en amaciato, como sea, no importa. Ahí no hay impedimento para que hagan el cambio de identidad. Por eso, como comentaba, junto con la profesora que indicó, era importante el protocolo, seguir el protocolo, porque también se podrían dar los casos que señaló el compañero, porque tú ya con el protocolo ya decías, bueno, tú ya llevaste terapia, al tercer año ya sabes que eres transexual y después ya va a pasar un tiempo largo en que tú ya vivas como tal, para que después no te arrepientas. Incluso anteriormente la reforma decía, les reitero, decía, si te arrepientes, bueno, entonces lo puedes volver a modificar, pero con el mismo procedimiento, ¿no? O sea, le dabas la opción de que te arrepintieras, aún ya con el protocolo. Y ahorita no, o sea, el protocolo ya no se toma en cuenta. ¿Y qué pasa con las personas a lo mejor que están esquizofrénicas, que ven una realidad distinta, que a lo mejor se pueden sentir hombres, ¿no? Pero es que están enfermos, tienen un trastorno? Estaban ahí, sería lo complicado el no seguir ese protocolo. O sea, tú ya con el protocolo, si lo siguieran tomando en consideración, podría hacer que no se suscitaran esas situaciones. Está más protegida desde el punto de vista que efectivamente ha seguido un protocolo internacional y además también tienes un soporte médico, el motivo que te lleva a hacer esa modificación. Ahora no, ahora es simplemente manifiesto, a decir verdad y sin ningún requisito más. Simplemente es así. Las causas y razones que me lleven a eso pueden ser múltiples.
Y es que también por eso el punto era así, en la exposición de motivos, tú decías, tienes que eliminar el juicio porque era engorroso, entonces ¿por qué no quitaste el juicio especial del Código de Procedimientos? Porque entonces iba a haber esos conflictos. Que tú ya siendo como una persona, ya lo cambias vía juicio, ya soy hombre, digo, bueno, ya no me gusta mi nombre, bueno, mejor me cambio de administrativa, y como ya rectificación de acta, bueno, entonces cambio mi nombre otra vez, porque ya no me gusta mi nombre, ya pongo otro, ¿no? Entonces son las complicaciones que vamos a ver después. Como en todas las reformas que hay, van a venir los conflictos, van a tener que modificar y van a tener que adecuar a la realidad. ¿Saben? El derecho siempre se va adecuando a la realidad y la realidad no nos da más que ¿Alguna duda más? Sí. ¿Tampoco hay impedimento para una persona que desea cambiar de género y se encuentra presa? No, porque no está privado porque en el caso mire, yo creo que tampoco lo resuelve. Pudiese darse el supuesto a través de un mandato. Porque aclaración y rectificación de actas se puede dar por mandato administrativamente. Entonces tampoco lo resuelve. Es que todos esos detalles estamos en espera. Tampoco te dicen si tienes que ir personalmente. Esto no puede ser mandato. Para exclusivamente eso, claro, pero por mandato especial. Si no, imagínense, el mandatario, aunque sea general para actos de dominio, créditos y cobranzas y administrativos, ya me cambió la identidad de género a su contentillo, pues no. Entonces ahí sí necesitamos un mandato especial, perfectamente para ese acto, y que se tenga que recoger el poder y no se pueda ejecutar en otra ocasión, sino para una sola vez y exclusivamente para hacerlo en el cambio de género, de nombre, de todo lo que aparece ahí, de acuerdo a la solicitud. O sea, sí tiene que ser muy específico. Y solamente para utilizar una sola vez. Con esa sola vez se agota el mandato. Sí se puede. Yo creo, porque no hay impedimento. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Va encaminado casi en el mismo sentido, pero cuando una persona tiene ya esta acta o determinado sexo, pero no ha sufrido transformaciones físicas, entonces ¿cómo se determina en el ámbito penal a dónde le van a mirar? A ver, no le escuché, perdón. A ver, perdón. Cuando no ha sufrido transformaciones físicas, pero tiene en esta acta de identidad de género. Que es mujer, pero no ha sufrido transformaciones físicas, entonces ¿cómo determinan a qué lugar mandarlo? Sí, eso sí, ya le entendí. Fenotípicamente tiene la estructura de mujer, pero trae la identidad de género que es hombre. Y entonces comete un delito, ¿y a qué reclusorio lo mandamos? ¿Al femenil o al varonil? Un serio problema. Pues de acuerdo al acta de nacimiento, desde mi punto de vista, ya no hay otro, pues no tenemos otro tipo de reclusorio. Entonces el que va a tomarse en cuenta, pues él escogió. O sea, aquí sí tenemos una... Claro que imagínense que lo vean en el reclusorio femenil, siendo con la fisonomía de varón, las mujeres van a decir, a ver qué le pasó, pero bueno. Pero si él tomó esa decisión, entonces tiene que asumir las consecuencias de sus actos. O sea, hay que ser responsable. Él decidió, ella decidió, o sea, cambiarse de género a través de este procedimiento. Entonces, la consecuencia es que cuando aparece que tiene ese nuevo rol, lo van a mandar a ese centro de la adaptación social. Si aparece en su acta de nacimiento de cambio de identidad de género, que ahora es hombre, pues ahí vas. Claro que va a sufrir una serie de discriminación, indiscutiblemente. Lo que no quería, lo va a sufrir ahí. Bueno, ¿alguna duda más para dar por concluido? Les agradecemos enormemente. Maestra, nada más felicitarlas a las maestras por el tema tan nuevo en el que se encuentra. Nos deja muchas inquietudes, muchas interrogantes. ¿Qué va a pasar en alimentos, en paternidad, en sucesiones, los oficios que se tienen en testamentos? Hay muchas cosas ahí presentes. Y como abogados sí nos deja la tarea, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a un problema de estos? Felicitarlas por la profesional. Bueno, fíjese, yo ahí en materia sucesoria, ahora cuando se tiene que cambiar la estructura
porque si sabemos que cambió a través de la identidad de género, a través de este procedimiento, entonces se tiene que mandar al Archivo General de Notarías haciendo esa nación, el nombre que tenía antes, el nombre que tiene ahora, para ver si no se dispositivo antes o si son después de la identidad de género. O sea, si tiene que cambiarse. O sea, va a cambiar la idiosincrasia en los procedimientos. Tenemos que estar muy adecuados a este nuevo procedimiento, desafortunadamente, porque como ven, sí están solicitando, estamos hablando que para verificar 600, pues al terminar el año vamos a rebasar los 1000, y esas personas pudieron haber hecho disposiciones testamentarias y nos la revocan, y ahora pues tenemos que buscarla con la identidad anterior. Entonces sí es un problema. Maestra, ¿qué pasa si tuvo un hijo, ¿no? Y entonces era el padre, y ahora pues se cambia el acta del niño a que tiene dos madres, o no tiene como efecto? No se cambia. O sea, la acta del niño queda igual, con el nombre de su progenitor como está, aunque hoy tenga la identidad de género de mujer. Pero no es como discriminación, porque él ya quiere ser mujer, entonces es como la madre. Pero no se debe de afectar la filiación, que eso es lo que dijo la reforma. La circunstancia de filiación, todos los derechos familiares, todo continúan ahí, no se modifican. Lo único que se va a modificar es la situación de su cambio de nombre o de sexo, como hemos dicho, en el acta, para efectos de que él tenga esa concordancia con lo que siente y con su realidad social, exclusivamente. Pero todo lo demás va a seguir igual. Por ejemplo, imagínense, pensemos, que uno de los hermanos, uno de mi hermano cambiara, y no por eso deje de ser, yo no dejo de ser su hermana. Pero no me va a obligar a cambiar mi acta de nacimiento me explico, no, seguimos teniendo, pero obviamente cuando tengamos algún problema judicial de sucesión tendré que pedir, o se tendrá que pedir el antecedente en el registro civil para demostrar el entroncamiento, porque pudo haber cambiado también de apellido, por ejemplo, y entonces ya no hay esa entroncamiento, acreditación en materia sucesoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tengo que traer el antecedente para poderlo demostrar. Entonces, ahora tenemos que crecer, yo creo que adaptarnos a las nuevas modificaciones y a este procedimiento de identidad de género que se hace y que lo tenemos que tener ya metido en nuestra mente, procesar que puede suceder y qué tengo que hacer para que se nos cumpla. Esa es la realidad, que no estamos acostumbrados, pero que tenemos que ir caminando con él. ¿Alguna duda más? Les agradecemos y felicitamos a las maestras por sus conocimientos, transmitirlos a esta comunidad, y queremos darles un reconocimiento. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Noemí Concepción Pérez Villegas por su destacada participación como ponente en la conferencia Reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal del 5 de febrero de 2015, relativos al levantamiento de nueva acta para el reconocimiento de la identidad de género, disertada el 9 de mayo de 2015 en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, maestra. Asimismo, a la maestra María del Carmen Montoya Pérez se le otorga el presente reconocimiento por su destacada participación como ponente en la conferencia Reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal del 5 de febrero de 2015, relativas al levantamiento de nueva acta para el reconocimiento de la identidad de género. Maestra, muchísimas gracias.